Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos? Bienvenidos a su canal de testimonio. Hoy les voy a pasar un testimonio muy interesante. Es la realidad de muchos jóvenes que hoy en día no quieren o no creen en Dios. Este testimonio tiene un mensaje muy importante ya que se trata de la conversión de un joven que no creía en Dios, era completamente ateo y se metió en tantas cosas de ocultismo que al final vas a ver lo que Dios hizo en su vida en un retiro. Pon mucha atención y date tu tiempo para ver este testimonio. También queremos invitarte a una predicación muy especial del 21 al 28 de septiembre a Medjugorje. Aquí está la información en pantalla, puedes verla completamente. Del 21 al 28 de 20-26 de septiembre este año estará con nosotros acompañándonos nuestra hermana Paola Saucet, y también habrá muchas sorpresas, así que ya se están terminando los lugares, así que por favor comunícate con nuestra hermana Claudia Chávez, ahí está su número de teléfono y pregunta todo lo que necesites saber. No te puedes perder esta peregrinación, ya que la Virgen María te estará esperando. Recuerda, es una oportunidad para que tú vayas a tierra de María. Apúrate porque se están terminando los lugares y ahora prepárate para escuchar este sorprendente testimonio. Adelante. Yo sufrí algo que hoy en día tiene nombre, pero que en esa época no tenía el nombre que tiene hoy, es el bullying. Los únicos momentos que yo tenía como bien era cuando estaba estudiando o cuando estaba en la cuadrita de por la casa o en la catequesis, pero en la escuela era algo para mí traumático porque sabía que era diario un molestar, un bullying constante. Entonces yo me sentía muy mal por eso. Mi escuela no tenía bachillerato todavía. Entonces cuando yo salí de quinto de primaria, había que buscar era colegio. Y nosotros nos pasamos a vivir de barrio. Y cuando nos pasamos de barrio, obviamente había que cambiar de estudio, de colegio. Y yo me prometí algo a mí mismo. Yo dije, hasta aquí llegó el que me molesten, hasta aquí llegó el bobo de la escuela, hasta aquí llegó todo esto. Si para que a mí no me molesten, yo tengo que ser como ellos, pues entonces en el colegio yo voy a ser uno de ellos antes de que me identifiquen de otra manera. Y efectivamente, ingresé al colegio, me empecé a sentar con los de atrás, empecé a copiar groserías, empecé a copiar todo ese tipo de comportamientos equivocados, pero para poder ser uno más de ellos y que en vez de que me hicieran entonces el bullying a mí, entonces ser uno con ellos y hacer el bullying a otros, ¿cierto? Pero el amor al estudio no se puede negar. Y yo siempre tuve ese amor al estudio. Entonces pasé de ser el nerdo al que molestaban a ser entonces un nerdo cansón, ¿cierto? Porque igual de todas formas no paró ese amor al estudio, pero sí molestaba mucho con ellos. Como dicen por ahí, así como Dios los hace, ellos se juntan, el diablo también. Y cuando yo tenía 7 años, mi papá compró en la casa el primer equipo de sonido. De esos que tenían pues la consola, el long play, ¿cierto? Y yo girando la perilla, buscando las emisoras, así pues jugando a los 7 años, encontré una emisora donde la perilla con el sonido me gustó. Era una emisora que se llamaba Veracruz Estéreo. Entonces fue el primer rock que yo comencé a escuchar, que es lo que hoy en día se llama clásicos. Empecé a escuchar todo eso, lo conocí por mi propia cuenta, me gustó, ya sabía en dónde mover la perillita, que me gustara el sonido. Entonces, como siempre me había gustado ese sonido en el colegio, conocí a un compañero que también le gustaba, pero conocía mucho más a fondo todos esos géneros del rock y me mostró un género musical además de ese, que era el metal, específicamente el heavy metal. Me mostró este género, a mí me gustó, digamos que ya tenía el oído más acostumbrado a todo este tipo de sonidos, todo este tipo de géneros, entonces se me hizo más sencillo y más fácil encontrar como una afinidad dentro de este. Dentro de todo esto, obviamente, en el colegio siempre van a haber altercados por algún motivo. Entonces, por poco yo vuelvo y caigo como en todo ese bullying, porque hubo un día que tuve una pelea y en esa pelea perdí. Entonces, claro, no faltaron las risas, las burlas y me recordaron nuevamente todo lo que viví en la escuela. Entonces yo entré en llanto, más por el dolor de los golpes, más fue como por, en serio, voy a volver a todo esto, a las burlas, al bullying, a todo eso. Y mi amigo, el que me mostró la música, aparte de eso también me llevó donde otra persona a entrenar un deporte que practiqué durante 15 años, que fue la capoeira. Me gustó porque de niño practiqué gimnasia, entonces era como combinar todas esas acrobacias, pero con un arte marcial. Que aunque no me siento orgulloso de eso, pues realmente me sirvió para defenderme
pero más allá de eso lo utilicé no tanto para defenderme, sino para atacar, porque como me sentía tan seguro ya en ese sentido, entonces prácticamente yo ya me agarraba con la gente del colegio a pelear casi que día por medio, y más seguro porque siempre ganaba. Un día le quebré un pie a un pelado, o sea, como te digo, Willy, no me siento orgulloso de eso, por lo cuento es porque precisamente como por ese temor a volver al bullying que tenía en la escuela, entonces me volví como uno de los matoneros del colegio. Y encima de eso, más como un nivel más allá de eso, porque con mi amigo entonces era el heavy metal, entonces fue como conocer como todo ese mundo, y resulta que el profesor de capoeira no solamente manejaba como también entonces todo ese mundo de los géneros, desde el rock, desde el metal, desde el gothic, ¿cierto? Sino que desde toda esa oscuridad también manejaba muchos temas de nueva era, muchos temas de ocultismo, de brujería, y yo me empecé a enamorar de todo ese mundo. Le gustaba mucho el mundo del ocultismo y de la parte de los vampiros y todo eso. A mí me empezó como a encantar, me dejé fascinar como de todo ese mundo oscuro y me empecé a meter ahí. Y como a mí nunca me gustó tragar entero, entonces me metí a investigar por mi propia cuenta. Casi que en muchos sentidos terminé aprendiendo más de los que inicialmente me empezaron a enseñar. Y en ese caminar empecé a conocer otras personas que sabían más que ellos. Entonces me metí en el mundo del ocultismo, me metí en el mundo del metal, me metí en el mundo de los sistemas y empecé a conocer un montón de hackers. Y en ese mundo de los sistemas y los hackers, hubo un hacker de Puerto Rico que, digamos, me puso un seudónimo que hasta el día de mi retiro espiritual tenía como más mi nombre que mi propio nombre. Incluso me daba rabia cuando me llamaban por mi nombre. Él a mí me puso Damián, que en griego es un nombre que significaba famoso. Y me lo puso porque me hice conocer entre muchos hackers, por muchas cosas que obviamente a raíz del conocimiento que fui adquiriendo en ese ámbito, comencé a hacer. Entonces me empezaron a conocer mucho y por eso me puso ese seudónimo. Pero en esas épocas fue que salió una película donde al hijo del diablo le decían de esa manera. Entonces para mí fue como 1 más 1, 2, nombre perfecto para mí. Y entonces yo le coloqué un, digamos, segundo nombre a ese, entonces yo le puse Damián Dark, o sea, Damián Oscuro. Y fue de esa manera que me empezó a conocer a mí todo el mundo. Mi mamá sufría mucho conmigo porque a la casa llamaban por teléfono, por favor a Damián. Y mi mamá furiosa, aquí no vive ningún Damián, y pa, colgaba el teléfono ahí mismo. Y obviamente yo tenía muchas discusiones y peleas con mi mamá. Ella rezaba mucho, mucho por mí. Ella me cuenta hoy en día que cada que ella se iba para el trabajo, en el bus, se iba llorando y rezando para que yo algún día cambiara todo eso. Porque en ese sentido yo digamos que todavía tenía una cierta creencia en Dios, en el colegio. Pero conocí, cuando llegué a noveno, a mi profesor de filosofía. Cuando yo tenía 12 años, empecé a conocer el mundo de los sistemas y empecé a conocer la capoeira. Cuando yo tenía 13 años y estaba en octavo, ya era uno de los mejores en capoeira, porque como practiqué gimnasia artística de niño, entonces se me fue muy fácil porque el cuerpo recuerda, ¿cierto? Yo dejé de practicar gimnasia por los recursos económicos, porque no tenía cómo pagarlo. Pero a los 13 años que se me presentó todo y prácticamente gratis, entonces fue como que se me abrieron todas las puertas para continuar haciendo ese tipo de cosas que me gustaban. Entonces el cuerpo de un niño, y más todavía tan joven, recuerda mucho. Entonces cuando comencé como a entrenar todo este tipo de cosas, se me fue muy fácil. Entonces muchos de los que ya llevan incluso 2 y 3 años entrenando, prácticamente me les pasé, por así decirlo. Entonces me volví casi que el mejor amigo de este entrenador, ¿cierto? Entonces, siendo hacker, siendo ocultista, haciendo la parte musical, entonces me mostró todo ese mundo y yo me metí a profundizarlo y por eso conocí a otras personas que me mostraron entonces también lo que era el black metal, que ese sí es el metal que realmente se ha considerado por siempre metal satánico, ¿ya? Entonces me metí de ocultista, me metí de hacker, me metí dentro de la parte de la capoeira y me empecé a meter entonces también desde la parte musical. Y como me han mostrado todos esos géneros, yo trataba de imitarlos y empecé a aprender a hacer voces guturales, ¿cierto? Voces que parece que fueran como de demonios, ¿listo? Las aprendí y empecé a tener entonces los primeros grupos musicales de eso. Pero también me gustaba mucho una voz lírica, pero esas simplemente las trataba como de imitar y de hacer, hasta que un día teniendo un bar en compañía con otro amigo, él me decía, oíste, vos deberías de cantar también como con esas voces, ya que nunca lo has hecho, pero me parece que te suenan bien. La verdad, a mí no me parecía, pero ya cuando varios empezaron a decir lo mismo, y yo, si ya varios lo están diciendo, pues ensayemos.
y terminé teniendo mi primera agrupación con la que yo duré 10 años. Yo fui cantante de una agrupación de heavy metal durante 10 años, donde muchas de esas letras ni siquiera los mismos músicos conocieron el significado. Y es lo que muchas veces ocurre con lo que dicen, ¡ay, los subliminales! Pues dentro del metal muchas de las cosas no son ni siquiera subliminales, se dicen de manera directa, ¿ya? Pero yo sí lo utilicé muchas veces. Porque muchos de ellos, inclusive por ejemplo el guitarrista líder que yo tenía en esa agrupación, era lo más de Mariano. Inclusive en la guitarra tenía una estampita de María Auxiliadora. Y yo compuse un par de canciones por hacerle el mal a él. Canciones que yo dije, bueno, él cree mucho. Entonces yo compuse canciones para que él estuviera interpretando canciones que iba completamente en contra de lo que él creía, pero sin darse cuenta. Cosas que obviamente pues de las que he tenido que pedir mucho perdón y me arrepiento de todo ese tipo de cosas. Yo tenía dudas, todas las que usted quiera, pero nadie me da respuestas. Respuestas que encontré con un profesor que me las argumentaba de manera lógica y razonable. Entonces para mí eso fue obvio. Si él me está dando respuestas y los que dicen creer no las tienen, pues entonces yo le voy a creer al que sí tiene respuestas. Y como te decía ahorita, como yo no trago entero, me metí a profundizar, pero en las respuestas que él me estaba dando. Entonces no me metí a buscar respuestas a las preguntas, me metí a profundizar en las que él ya me había dado. Entonces ahí empecé a conocer entonces a Marx, y entonces me fascinó entonces todo el mundo del marxismo. Me metí a investigar sobre Nietzsche, me metí a investigar sobre todo ese tipo, todo ese mundo, y terminé fundando el CAM. ¿Qué es el CAM? Comunidad Ateísta de Medellín. Yo fundé el CAM teniendo 16 años. Todo el que hacía preguntas y yo le daba las respuestas terminó metido ahí. Se creó un grupo, inclusive ya cuando eso ya existía el Facebook, se creó un grupo en Facebook de debates, donde todo cristiano que se metía ahí salía enojado, pero nunca daban razones coherentes de su fe. O sea, para mí durante 16 años que yo fui ateo, yo tuve muchas dudas, objeciones, críticas, que con todas las personas que yo terminé debatiendo, porque yo era más bien un ateo muy militante, yo siempre trataba de debatir con cualquiera que se me cruzara en el camino y nunca me daban respuestas. Y no es que no existieran, lo que pasa es que estamos tan mal formados en la fe y es más por convicción propia, porque las respuestas están todas. Es más pereza espiritual de ir a tener las respuestas, de ir a buscarlas. Hombre, el mismo San Agustín desde el 382 ya había dado respuesta a muchas de las incógnitas que hoy nos enfrascamos en tener, pero no tenemos las respuestas porque nos da pereza ir a leerlas, ir a buscarlas, ¿ya? Entonces, yo no tenía respuesta a todo ese tipo de objeciones que yo muchas veces formulaba y tenía y criticaba. Me terminé leyendo la Biblia 2, 3 veces siendo ateo para poder tener fundamentos con los cuales pelear y debatir. Entonces yo era uno de los que le decía, por ejemplo, a un creyente y le señalaba infinidad de citas bíblicas donde le mostraba a Dios como un asesino en serie, le mostraba a Dios como un genocida y les hacía una pregunta y esos eran los argumentos más sencillos que yo utilizaba. Hombre, ¿qué fue el diluvio? Entonces, cuando me daban la respuesta cristiana de qué fue el diluvio, yo le decía, ok, ¿qué culpa tenían los bebés y los fetos de caer ahí? Si Dios, siendo Dios, tiene un mandamiento que dice no matar, ¿por qué si dice ser padre no da ejemplo? Y no tenían respuesta. ¿Sí ves? Entonces, cuando yo le planteaba ese tipo de cosas a un creyente, muchos terminaban dudando cuando la fe no era firme ni de convicción. Y los que no terminaban dudando, pues iban enojados. Pero de cualquiera de las dos maneras, yo terminaba creyéndome más ateo. ¿Por qué? Porque uno, cuando no tiene las respuestas, y las respuestas las da uno siente que si en 16 años nadie pudo darme respuestas, yo soy el que tengo la verdad, ¿ya? Y me creo más todavía en la verdad. Si he debatido con testigos de Jehová, con evangélicos, con católicos, con mormones, he debatido con cuánta denominación se me cruza en el camino y ninguno me daba respuestas claras, lógicas, coherentes, desde la razón, que de alguna manera me dijeran como, uy, bueno, este por lo menos sabe dónde está parado, ¿ya? O sea, no me hablaban nunca de historia, no me hablaron nunca, por ejemplo, una encíclica de San Juan Pablo II, como la Fides et Ratio, nunca me hablaron de un Santo Tomás de Aquino. Si un día a mí me hubieran dicho, vea, léase las 5 vidas de Santo Tomás de Aquino, yo siendo ateo, bendito sea el Señor, vea, callado. Pero somos tan perezosos que yo creo que la mitad, y si no más, sin temor a equivocarme, ¿cuántos hemos ya tocado algún momento, sea digital o físico, la Suma Teológica de Santo Tomás? Uno ve el libro, uy, no, qué pereza, ¿cierto? Entonces nos da pereza formarnos, ¿cierto? Entonces no tenemos un equilibrio en la balanza de la fe.
porque entonces nos inclinamos solamente a creer sí porque sí, pero no hay un porqué, ¿cierto? Mismo San Agustín, que decía, la fe es creer, pero hay que seguir aprendiendo, hay que seguir razonando, hay que seguir leyendo, ¿cierto? Entonces es una balanza correcta, ¿ya? Entre, sí, la fe es creer, pero también me tengo que formar, tener una convicción de que esta fe también tiene unos porqués, también sale y surge de algo, ¿ya? Y eso fue lo que a mí no me daban. Y como no me lo daban, yo seguía creyéndome en mi propia base del ateísmo. Y así me llevé a mucha gente. Mi mamá, tristemente nosotros tuvimos unas experiencias muy fuertes con mi papá, porque mi papá maltrató bastante a mi mamá. Mi papá padeció bastante del problema del alcoholismo. Entonces mi hermana y yo, siendo muy niños, cada que papá llegaba, nos metíamos debajo de las cobijas con mi mamá a temblar y a decirle a mi mamá, quédese callada, mamá, porque ya llegó, que crea que estamos dormidos. Que mi mamá muchas veces trataba como de enfrentarlo por nosotros. Y cuando nosotros empezamos a entender un poco, era como decirle, mamá, ya, para que ella no sufriera lo que iba a sufrir con él estando así. Entonces él trataba de llegar y ponía música a todo taco, provocando que se despertara y entonces provocando esa pelea, de donde nosotros íbamos entonces a terminar entonces llorando. Pero uno no se queda niño toda la vida. Ya cuando yo crecí, ya yo me le enfrenté. Entonces mi mamá veía en qué persona me había convertido yo y ella siempre se culpó a sí misma por los problemas de la niñez. Ella se culpaba a sí misma de que yo hubiera terminado de esa manera a raíz de todo eso. Y de que como le tocaba salir a trabajar para poder sostener a mi hermana y a mí, entonces nosotros prácticamente durante todo el colegio era estar casi siempre solos en la casa, mi hermana y yo. Entonces muchas veces terminábamos haciendo fiestas de toda una tarde en la casa, a todo taco, fumando cigarrillo, muchas veces habían drogas, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de comportamientos y de cosas escondidas de mi mamá. Entonces, cuando mi mamá se enteró de muchas de estas cosas, mi mamá trataba de confrontarme, pero entonces yo desde la razón cogía y le decía, entonces dígame, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces terminaba mi mamá más triste, más deprimida, y yo feliz porque me sentía campeón cuando entonces nadie me ganaba a mí en un debate. La soberbia por delante. Entonces, eso ha sido algo muy tremendo porque yo a mi mamá la hice sufrir muchísimo. Incluso yo me fui a la casa muy temprana edad, precisamente porque como a mí nunca me gustó que me mandaran, que me dijeran qué tenía que hacer, entonces yo pensé que me podía valer por mí mismo. Y el diablo sabe cuando alguien está trabajando para él, cómo hacerlo. Porque yo me fui de la casa y terminé trabajando entonces en el bar de un amigo, terminaba haciendo entonces trabajos de hacking o de muchas cosas para otros, entonces trabajaba en un café internet, hacía muchas cosas y me ganaba entonces la plata, entonces prácticamente yéndome de la casa, me fue bien. Muchas personas vuelven a la casa precisamente porque les fue mal, a mí me fue bien, entonces pues entre comillas. ¿Qué me vas a preguntar? ¿Por qué decir que trabajando para él? Porque yo siendo ateo decía que ni para Dios ni para el diablo. Yo decía que lo más probable era que Dios no existiera, pero que si Dios existía, entonces era un Dios malo. Y daba los argumentos bíblicos a lo que me refería. Incluso yo hice un estudio hace tiempos, malísimo, leyéndome la Biblia, como te decía, casi 3 veces, donde hice un versus, que eso rodó por correos electrónicos a más no poder, donde era un versus donde decía Dios versus el diablo. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Y donde mostraba que lo único malo que había hecho Satanás en toda la Biblia era haberle provocado una terrible rasquiña a Job, pero que Dios había sido un genocida y tenía números, datos. Entonces yo tranquilamente ponía entonces como el bueno al diablo y como el malo a Dios. Pero entonces yo decía, ni el uno ni el otro, no me interesa. Prácticamente me hice a mí mismo mi propio Dios. Decía un argumento y era que yo en una balsa, en medio de un lago, si se está hundiendo, yo no me salvo rezando, yo me salvo remando. Entonces yo no necesito ni de Dios, ni del diablo, ni de nadie. Yo necesito de mí mismo. Si yo soy capaz de remar o de nadar hasta la orilla, me salvé y no necesité de nadie. Entonces prácticamente me hice a mí mismo un Dios. Y tenía muchos argumentos ateos. Pero no era ateo completamente porque obviamente me gustó la parte del ocultismo. Y vi que desde la brujería, desde la magia negra, blanca, X, todo ese tipo de cosas que al final de cuentas terminan siendo lo mismo y que de la misma manera lo condenan las escrituras. Son nada de que magia blanca, es lo mismo, es brujería, ¿ya? Ese tipo de cosas me encantaron porque vi que funcionaba. Y como vi que funcionaba, entonces me di cuenta que sí habían temas que iban más allá de la física, de la materia, que eran temas más sobrenaturales. Pero entonces yo decía,
para que exista ese Dios que concibe el cristianismo es imposible por X cantidad de argumentos que yo tenía. Y si existe el diablo, pues también muchas veces le he dicho, hágale a ver yo dónde está, tampoco lo veía. O sea, a los dos los retaba. A los dos los retaba y como ninguno de los dos me daba muestras, digamos, lo espirituales, entonces yo simplemente entré con un ateísmo práctico de renunciar a creer en esas dos entidades, más a creer en lo que yo podía, con mi poder de la mente, con la inteligencia que podía estar teniendo, con el ocultismo que estaba adquiriendo, con el poder de la palabra, porque entonces aprendí a convencer a las personas a traer de argumentos. La filosofía que le aprendí al profesor del colegio fue la mayéutica, que era aprender entonces que con lo que usted está diciendo le gano, porque utilizo sus mismas palabras en su propia contra, a final de cuentas en el debate se las devuelvo y termino ganándole. Entonces empecé a utilizar la mayéutica, el marxismo y todo ese tipo de argumentos en contra del cristianismo. Yo decía que yo no estaba ni siquiera en contra del mismo Dios, estaba más que todo en contra de su club de fans, que decía yo que eran pues obviamente el cristiano. ¿Por qué? Porque creían en un sí porque sí, que eran un montón de ovejas guiadas al matadero, pero se dejaban guiar felices. Eso era lo que yo decía y lo argumentaba, y como no había respuestas para contradecir lo que yo estaba diciendo, entonces yo caminaba feliz con mis argumentos y se los compartía a otros y me los llevaba conmigo. En ese orden de ideas conocí a un personaje. Con él participé en varias corporaciones. La primera fue una corporación que se llamaba La Orden, y allí fue donde empecé a conocer los juegos de rol. Juegos de rol donde me fascinó uno en específico, que era Mundo de Tinieblas, donde me convertí no solamente en un jugador, sino en un narrador, y luego en un director, y luego en un máster oficial certificado a nivel internacional, en un juego que se llamaba Vampiro la Mascarada, donde incluso hay libros apócrifos, donde por ejemplo hay uno que narra y cuenta todo lo que pasó con Caín después de haber sido expulsado a las tierras de Nod, cosa que por ejemplo yo decía, bueno, ¿dónde está eso en la Biblia? Y cosa que no aparece, hasta que leí por ejemplo este libro apócrifo y me terminó convenciendo de que Caín había sido el bueno. Y yo convencía a otros, que les decía, oye, Caín mató a Abel por amor, no por envidia. Y les mostraba la Biblia y los terminaba convenciendo, porque uno con la Biblia puede decir lo que quiera, mal interpretado, porque un texto fuera de contexto es un pretexto, y lo usaba también para decir Dios no existe. Salmos 13:1, no hay Dios. Entonces el creyente, como es perezoso de leer la Biblia, se quedó solo con el versículo que le di, porque le mostré que en la Biblia dice no hay Dios. Pero usted lee Salmos 13:1 más el 2, dice no hay Dios, decía el necio. Entonces mire cómo cambia impresionante el contexto de lo que yo estoy diciendo en un versículo bíblico, y es lo que utiliza también el protestante. Se basa en un pedacito, pero no me está diciendo qué dice antes, ni qué dice después, ni por qué, ni a quién se le dijo, ni en qué época, ni en qué idioma, ¿cierto? Son muchas cosas que hay que utilizar para poder comprender un pasaje, solo un pasaje. Entonces de la misma manera lo utilicé yo para ver a Caín como el bueno, como la víctima a la que entonces Adán expulsó, y Dios entonces condenó, y entonces por eso mismo Caín rechazaba entonces el perdón de Dios, porque él lo que hizo, lo hizo por petición de Dios. O sea, fueron muchas cosas las que yo utilizaba ahí para autoconvencerme entonces del odio, de la rabia, del desprecio, de las heridas que tenía entonces con la misma fe. Dentro de lo que es el mundo pagano, dentro de lo que es el mundo más mundano que usted se pueda imaginar, yo estaba en la Meca, yo estaba en la cima. Y como ya tenía mi fama, incluso internacional, por lo de los juegos de rol, entonces digamos que para mí no me hacía falta nada, ¿ya? En esa época yo ya había nacido el primero de mis 2 hijos. Yo a mi primer hijo lo bauticé en un cementerio. Lo bauticé en el cementerio universal, donde hice las prácticas de lo que yo estudié sistemas, y cuando hice las prácticas las hice allá en el cementerio. Y allá hay una placa en la capilla al aire abierto que hay allá que dice primer bautizo en un cementerio, con el nombre de mi hijo. Yo no quería bautizarlo, pero las 2 familias entonces tiene que bautizarlo. Y entonces el administrador del cementerio me dijo que me ofrecía entonces la capilla del cementerio para hacerlo. A él le convenía porque históricamente en la ciudad nunca se había hecho un bautizo en un cementerio, entonces eso culturalmente, históricamente era hoy el primer bautizo en un cementerio. Entonces sería entonces bajo su administración. Entonces para él era bien, y para mí dentro de todo el contexto, yo listo, mi hijo se bautiza, pero se bautiza en el cementerio. Y esa fue como la regla que yo puse. Cementerio en el cual muchas veces yo en las noches, por compinchería con los vigilantes, me terminaba parando con gabán, maquillado, encima del altar a tomarme fotos. Terminaba paseando, porque se supone que mi horario era hasta las 6 de la tarde, y terminaba paseando en el cementerio hasta la 1 o 2 de la mañana, con permiso, y entonces me iba por todos lados normal. Obviamente, como te dije, todo giraba dentro de
de un ambiente de ocultismo, ¿cierto? Entonces son cosas que obviamente no se deben mencionar por cuidado con las almas también, porque hay muchas personas que, digamos, son curiosas. Entonces cuando uno menciona nombres o menciona cosas, entonces no faltará el que ya está entonces por allá, ay, diga, ¿cierto? Entonces empieza él mismo, Google, ya a buscar. Entonces, por cuidado muchas veces también con las almas y prudencia, tacto, es mejor algunos nombres o algunas cosas no mencionarlas, pero sí termina haciendo muchas cosas y obviamente terribles, ¿cierto? Pero ahí es donde empieza entonces a cambiar el rumbo de toda la historia. Resulta que ese es uno de los momentos más bonitos que yo he tenido en mi vida. Como yo trabajaba a una cuadra de la corporación, o sea, no gastaba ni siquiera pasajes para ir a trabajar, y muchas veces simplemente dejaba listo lo que tenía que hacer y me iba a atender asuntos de la corporación, porque tenía entonces todo ahí cerquita. Incluso el bar al que yo asistía quedaba también a 1,5 cuadras de mi casa, entonces tenía todo ahí. En las mismas 3 manzanas tenía absolutamente todo lo que yo necesitaba. Cierto día, uno de los colectivos, por así decirlo, urbanos, se hacen llamar los frikis, ¿ya? Que son los que les gusta todo este cuento del anime, de muchas series, ¿cierto? Los cosplays, que son las fiestas de disfraces donde personalizan a alguno de los personajes y todo este tipo de cosas, ¿cierto? Había una emisora, friki, que en asocio con el Salón de Cómic y Manga Nacional, se hizo un evento en la corporación donde era para rifar unas boletas para la película de Superman. Entonces, claro, ellos estaban manejando el evento, digamos que con uno delega pues como funciones y todo eso, entonces muchas personas obviamente lo hacían mientras yo tenía mi trabajo. Pero un momento yo llegué a la corporación a ver cómo iba todo, incluso iba a subir, era para mi habitación a recostarme un rato en horario de trabajo. Cuando yo llegué y estaban pues con todo lo del cuento de la rifa, las boletas y todo esto, la idea era que varias personas llegaran con algo de Superman, creo que era, allá a la corporación, y ellos pues se ganaban la boleta. Y yo llegué allá a la tienda que teníamos pues allá en la corporación de cómics y de animes y todo, y ahí había una personita muy, muy especial, una mujer hermosa que de toda esa vida horrorosa que yo había tenido, donde hubo mucho desenfreno, por así llamarlo. Yo creo que cuando a la vida de uno llega una persona, la persona que es, de alguna manera uno sabe y siente que es así. Dios se lo pone uno en el corazón, por más alejado que uno esté de él. Y allá yo la vi a ella, lo vi en sus ojos. Allá vi yo a Laura, allá la conocí. Pero como yo era el chico malo, entonces claro, yo llegué mirando feo como siempre. Allá la miré a ella, yo, buenas. Obviamente por dentro yo, wow, mujer tan hermosa. Pero no iba a decir nada, simplemente como fue, buenas tardes, lo que sea. Y ya me seguí a lo que iba a hacer, ¿cierto? Y aunque la vi, y aunque fue todo eso, podía con uno más como la soberbia de a mí me tienen que ver es como el malo, como el interesante. Entonces en vez de entrar y como saludar de manera amena o lo que sea, más bien simplemente me seguí. Como el antipático, el antisocial, como es que este es el director, entonces no me importa lo que están haciendo. Y así lo vivía yo, y yo trataba como siempre de estar reflejando era eso, de estar por encima de los demás. Inclusive hay un compañero en esa época que le gustaba mucho todo lo que hacía y imitaba mucho lo que yo hacía, entonces yo decía que era mi mascota. O sea, ni siquiera era como mi amigo, sino yo decía, la mascota. Y lo más triste es que él decía así, solamente por imitar y ver como que en algún momento antes iba a llegar a tener como todo eso que yo tenía. Algunos decían, yo quiero ser como usted, pero es que ese no era yo. Ese era un disfraz de todo lo que yo era. Eso fue todo lo que en lo que me convertí para evitar todo lo que me pasó de niño. O sea, todo lo que me pasó de niño y la decisión equivocada de no quiero más bullying, desembocó en todo eso, en esa persona en la que yo me convertí. Todo eso desembocó ahí, ¿ya? Y las heridas obviamente que tiene uno desde niño, familiares, las no respuestas, todo ese tipo de cosas, pero siempre todo fue por una decisión, la decisión de esto no va más, no voy a volver a ser ese del que se burlan. Y por esa decisión radical, porque así también es la fe, es una decisión radical. Y cuando la tenemos como una decisión radical en nuestra vida, terminamos en un proceso bonito de conversión, que dura hasta el último día de nuestros días, pero es una forma radical de vivir la fe, ¿ya?
pero yo también vivía de manera radical ese estilo de vida. Ser sensato significa que lo que yo pienso y lo que yo digo va con lo que yo hago. Y el ateo lo que piensa y lo que dice va con lo que hace. Igual que muchos que viven en ese mundo de oscuridad y en esa vida traumática, ¿ya? Mientras que muchos que vivimos la fe, muchas veces lo que pensamos y lo que decimos, completamente equivocado a lo que hacemos. Muchas veces somos luz en la calle y oscuridad en la casa. Entonces, no somos un testimonio completo de lo que realmente es la fe. Y como no nos formamos, entonces también terminamos siendo un falso testimonio. Porque yo digo, hay que creer. Sí, ¿por qué? Porque sí. Pero ¿por qué sí? Porque sí, punto. Y eso no es una respuesta para una persona que está buscando de fe. Porque la Biblia lo dice. Una persona que no cree, no le convence que usted le diga que está en la Biblia. Porque de entrada no va a creer en un libro que está escrito para creer más. Entonces obviamente no va a tener en cuenta lo que dice ahí. Si lo tiene en cuenta lo va a tener para lo que yo hacía. Y era para ver qué hay de malo ahí, no para ver qué hay de bueno. ¿Ya? Entonces se desvirtúa completamente para lo que realmente puede ser en nuestra vida el tener la palabra de Dios al lado. La palabra de Dios se puede desvirtuar. El mismo diablo la utilizó para tentar a Dios. No le dijo a Jesús cuando tenía hambre. Tiene hambre, vea, ahí está el pan. Porque el diablo cuando tientas con lo bueno, no tienta con lo malo. Tiene hambre, coma. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué decía? ¿Qué le dijo Jesús? No vas a tentar al Señor tu Dios, pero lo tentó con la Biblia. Entonces uno la Biblia la puede utilizar para muchas cosas, también para algo malo, ¿ya? Ahí es donde entra una formación coherente, de convicción, que haga que yo pueda ser una persona sensata con mi fe. Que lo que yo piense y diga vaya realmente en línea con lo que yo hago. Y ahí es donde no se equivocó el apóstol Santiago cuando dijo que mi fe se demuestra con las obras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que yo hago realmente tiene que demostrar que lo que yo digo y lo que yo pienso van en sintonía. No todas tres por aparte. ¿Ya? Y por eso una persona puede ser más sensato que el de la fe. Porque lo que piensa y dice va con lo que hace. Así lo que esté haciendo esté equivocado. ¿Ya? Y por eso yo pues volviendo como a la parte de mi princesa. Ahí la conocí yo a ella. Cuando yo bajé de la habitación, ella todavía estaba en la corporación. Y ese día me invitaron para salir de fiesta a otro lugar. Y yo no quise. Entonces ella después me dice que yo tan creído. Pero ella siguió asistiendo. Hubo un día que se hizo un evento donde yo canté y ahí terminamos conversando. Y a mí ahí ya me había pues como llamado mucho la atención, ¿cierto? Empezamos a conversar mucho más. Y terminamos iniciando una relación que aunque no es el orden adecuado con el que uno debe vivir un noviazgo, fue un momento muy bonito porque gracias a ella yo empecé a conocer el amor, de verdad. Para mí nunca había existido realmente esa palabra. Para mí siempre había sido primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Que yo tenía un hijo, sí, pero yo qué pensaba, si yo estoy bien y yo digo primero yo, entonces mi hijo por ende va a estar bien. Yo tengo que estar bien para que los que se supone que me importen vayan a estar bien. Entonces para mí siempre fue mi filosofía, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Y si queda espacio, quién sabe, de pronto yo. Eso era lo que yo decía. Pero con ella fue diferente. Yo empecé una relación en la que era primero ella, segundo ella, tercero ella, cuarto ella. Y eso para mí cambió absolutamente todo mi esquema de vida. Me fui a vivir con ella. Empezamos a vivir juntos. Le mostré a ella todo ese mundo oscuro en el que yo me desenvolvía. A ella le gustó ese mundo. Empecé a ir con ella mucho a conciertos y como yo entraba gratis a cuanto concierto hubiera, ¿cierto? Llegó Damián, entonces claro, a la puerta, pum. No era sino llamar, voy a ir a tal concierto, listo, pues yo, palabra, entonces no era sino llegar a la entrada, los nombres y siempre estaba en la lista de los conciertos para ingresar. Fuera concierto internacional, fueran conciertos de aquí, siempre estaba en las listas para poder entrar a todos los conciertos sin gastar un peso. Entonces, tras de que tenía un buen empleo, tras de que tenía todo, pues muchas veces ni me tocaba gastar plata, porque digamos que la fama que tenía por la agrupación, entonces muchas veces por el hecho de estar de fiesta conmigo, los demás pagaban. Solamente como por el estatus de que estaban conmigo en una mesa, entonces claro, los demás pagaban y se tomaban fotos, estuve con él, ¿cierto? Entonces eso es lo que muchas veces ocurre dentro de todo ese mundo. Pero con ella era diferente, porque ella empezó a ver en mí lo que el resto de personas no vieron. El resto de personas veían en mí, era ese director, veían a ese cantante, veían era ese al máster oficial,
veían era al de la marcha zombie, veían es al que trae las bandas, veían es al que me puede entrar a un concierto, veían es al que cuando estoy entonces de fiestas y me hago con él, entonces veo de cuenta de él. Todos veían ese tipo de cosas. O sea que yo nunca tuve amigos. Yo tenía un montón de gente interesada al lado. Claro, hay algunas personas que completamente rescatables y que aún continúan. Ahí se da uno cuenta, porque aún continúan, hoy. ¿Ya? Mientras que el resto, muchos terminaron diciendo, que ya enseguida obviamente diré, pero Laura no. Laura vio lo que había aquí adentro, empezó a descongelar lo que había aquí adentro, porque uno de los requisitos que se exigía para empezar a aprender todo el tema y todo el cuento del ocultismo y todo eso, era empezar a ser una persona de corazón frío, que no le importara nada, que no le importara ni su mamá, ni su familia, ni nadie. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Incluso una de las frases que un día me dijeron fue, no seas la sombra de tus amigos, haz que tus amigos sean tu sombra. Y eso para mí se convirtió en una filosofía pegada de la otra. Y por eso me convertí entonces en el director, en el que fundó el CAM, en el que hacía eso, en el que hacía lo otro, pero con todo el mundo detrás de mí. Y el que estaba entonces al lado mío, lo miro por encima. Y el que estaba de pronto un poquitico adelante, entonces yo decía, soy el poder detrás del poder. Pero no va a estar usted delante mío. Era lo que yo pensaba. Por ejemplo, cuando este personaje, el que yo mencionaba ahorita, él era el fundador, el director, yo qué decía, como yo soy el poder detrás del poder, claro, usted es la cara, pero yo soy el que termino convenciendo de hacer muchas cosas, entonces yo termino siendo realmente el que está aquí. Usted es el que tiene las consecuencias, yo no. Entonces para mí es mejor. Ese es el tipo de cosas que para mí se empezaban a jugar como un ajedrez. Y entonces yo veía qué podía hacer más allá de todo eso. Pero Laura rompió todo eso. Y yo viviendo con ella, empecé a alejarme de muchas cosas. Pero, como dije ahorita, no fue pues un ejemplo de noviazgo, ese inicio, mal iniciado por así llamarlo. Y Laura quedó en embarazo de mi segundo hijo. Y durante ese embarazo, el Señor iluminó con el Espíritu Santo el corazón de ella y su mente, para entender que ella no quería para el niño este ejemplo, esa persona que era ese ejemplo. Pero ella sabía los argumentos que yo utilizaba con la gente. Laura fue una persona que estuvo muy cerquita de muchas comunidades religiosas. Estuvo con el Minuto de Dios, estuvo con Lumen Day, estuvo con Lazos de Amor Mariano, ya que su familia obviamente siempre fue muy afín como a todo esto. Pero ella se terminó alejando de todas las cosas por imposiciones religiosas que muchas veces en vez de acercar alejan. Y por eso terminó dando conmigo. Y yo la alejé mucho más, ¿ya? Pero ella empezó a acercarse nuevamente cuando pensó, ella sabiendo, por convicción, de que sí hay un Dios. Ella no quería ese ejemplo para su hijo, ¿cierto? Ella no quería ese ejemplo para nuestro hijo. Durante el tiempo que duró el embarazo, ella empezó a regresar nuevamente donde sus papás, porque la situación económica para nosotros se volvió complicadísima. Entonces, ella regresó a la casa de sus papás. Y cuando regresó a la casa de sus papás, empezaron con el cenáculo, que normalmente se hacía los martes, de Lazos, el cenáculo, y empezaron a pedir en ese cenáculo con algunos misioneros de la comunidad por mi conversión. Ella comenzó nuevamente a hacer el rosario, en compañía de ellos. O sea, yo soy otro vivo ejemplo del poder del Santo Rosario. Porque resulta que cuando nosotros cumplimos un año, ese día, yo fui a visitarla pues allá a la unidad, cumplimos exactamente un año. Durante todo ese año yo conocí a la mamá de ella. Y entonces mi suegra durante todo ese año trató de convencerme de que yo fuera a un retiro espiritual. Yo terminé teniendo muchos debates, pero entonces no gana ni el uno ni el otro, ¿cierto? Ahí no hay quien diera, obviamente, el brazo a torcer. Pero entonces ella me decía que fuera a retiro. ¿Cuál era mi respuesta? ¿Para qué si pierde la plata? Y no solo pierde la plata, me le tiro el retiro a más de uno. Yo me tenía mucha confianza. Como te decía ahorita, Willy, ¿sabes qué? Fueron 16 años de ateísmo práctico, donde no solamente yo era ateo, sino que era el que le enseñaba a otros cómo ser ateos y con qué argumentos, valga obviamente la palabra así, joder a cualquier tipo de creyente. Yo le decía a un sacerdote, venga, sacerdote, cura, ¿usted cree en Ra? Ah, no, no. ¿Cree en Krishna? Ah, no, 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 no. ¿En Alá? Ah, no, no, no. Yo, usted es ateo. Los dos somos ateos. La diferencia entre usted y yo es que yo soy ateo para todos, incluyendo el suyo. Entonces, claro, me decía el sacerdote,
tristemente nunca di con un sacerdote que realmente tuviera un conocimiento de su fe, que no hubiera sido dañado de pronto hasta por muchas veces como pasa hoy en día en los seminarios. Entonces, es muy fuerte porque si desde el mismo sacerdote no se empieza a defender la fe, lo que yo creo, entonces pasa esto. Y hoy en día pasa mucho. ¿Por qué? Porque muchos se terminan alejando por falta de respuestas, no porque no existan, no porque no las damos, ¿ya? Entonces, se comenzó entonces a hacer este cenáculo, a pedir por mi conversión. Yo le decía que no iba a ir a un retiro espiritual. Obviamente yo le dije, es que donde yo voy, créame que yo allá llego a debatir. Y tiene que ser muy bravo pues el que yo llegue. En esos días fue que entonces Laura y yo estamos ya cumpliendo entonces un año. Nosotros cumplimos un año un miércoles. Y llega la misma Laura y me dice a mí, amor, ¿por qué no vas al retiro que mi mamá te está diciendo? Y yo, ¿en serio? ¿Tú también? Pero pues, ¿para qué? Y le respondí lo mismo, yo, amor, igual. O sea, pierden la plata, ¿para qué? Entonces yo lo pensé, yo digo, bueno, pero es que para yo poder adoptar algunas de las cosas que se promueven allá, yo tendría que ir con una convicción diferente a la que yo sé que iría. Y esa convicción es, voy para un retiro, no para un debate. Entonces yo tenía que irme calladito, morderme el codo si decían algo que yo podía refutar inmediatamente y decir, voy para un retiro, no para un debate. Entonces acepté. Yo dije, bueno, esto amor, ¿qué tengo que hacer? Entonces esa sonrisita hermosa de mi princesa, y cuando me dice, ay amor, gracias a Dios, lo que pasa es que ya compramos la boleta, sales mañana. Un jueves que jamás se me va a olvidar a mí en mi vida, porque jamás en toda mi historia, con los 34 años que tengo, he visto tanto trancón en mi vida. Resulta que ellos vivían en, esto era Rosales, por allá en Belén, ¿cierto? La mamá de Laura trabajaba en el centro comercial San Diego, o sea, que no era sino bajar por ahí por toda la avenida y se llegaba rapidito, ¿cierto? Ella tenía la boleta, entonces había que ir primero entonces allá por la boleta. Entonces yo fui a mi casa, fui a la casa por Laura y entonces allá arrancábamos en el carro para ir hasta San Diego. Yo llegué tipo 12:30, 1 de la tarde, ¿ya? Se supone que para ir al retiro había que estar en la sede de Laureles. Había que estar allá entre las 4 y las 4:30 de la tarde para llenar pues como todo, el carnet, la ficha, todo. Íbamos con tiempo de sobra. Salimos tipo 12:30, 1 de la tarde, pues para bajar desde Rosales, para los que de pronto salen a otro lugar y no comprenden, pues desde Rosales hasta San Diego, básicamente en carro serían 10, 15 minutos, ¿cierto? Si hay mucho trancón, tráfico, póngale 20 minutos. Y desde San Diego hasta Laureles, es decir, subiendo otra vez otros 20 minutos, cuando mucho media hora. O sea, dando todo ese tiempo, sería más o menos 1 hora. Resulta que arrancando a esa hora, llegamos a la sede de Laureles a las 7:30 de la noche. Jamás había visto yo un Metroplus salido de la vía, choques, trancones, retenes, absolutamente de todo. O sea, el diablo a mí no me quería soltar. No me quería soltar. Entonces, no se va. No me quería ir al retiro. Ya habían salido todos los buses. Pero así como el diablo no me quería soltar, pues Dios sabía también para dónde me estaba llevando. Entonces, mi suegra, que fue la que me regaló a mí el retiro, llamó y me lograron esperar. Me esperó el último bus, que era donde iban a subir solo misioneros. Entonces, yo llegué allá, realmente allí, a mí Laura me decía, ¿estás asustado? Y yo, no, pues ¿cómo? Pero realmente hoy admito, sí, estaba muerto del miedo ya. Sentía mucho susto porque es que son cosas que realmente yo ahí ya no podía empezar a negar. Me las quería, o sea, a mí mismo me las quería negar. O sea, obviamente todos los trancones, el permiso del trabajo, pues ya estaba viendo ahí algo que estaba muy extraño. O sea, girando alrededor de ese retiro un montón de eventos, uno tras otro, que realmente jamás me habían ocurrido y que eran, hombre, o sea, si yo pongo semejante condición, ¿cierto? Y que era una condición lo más normal del mundo, pues yo no voy a dejar mi trabajo por irme para un paseo a una finca un fin de semana, que eso era para mí, pues un paseo a una finca donde me van a hablar de temas bonitos y que me van a hablar de la Biblia y que para mí va a ser como, ¿cierto? Pero antes de subir al bus, comí muy bien, porque yo tenía una convicción, como buen ateo, de que muchos de los que se han convertido, entonces era que les echaban algo entonces en la comida y entonces les lavaban el cerebro. Entonces yo dije, a mí no. Entonces yo voy bien comidito y yo ya no recibo nada.
Entonces yo voy con unos paqueticos y unas cosas aquí en la maleta y eso va a ser lo que yo voy a comer este fin de semana. Aguantar hambre estoy acostumbrado, entonces no tengo ningún problema, yo ya no recibo nada, porque después entonces termino yo acá, ay sí Dios, ay la cosa, pero ya no voy a decir que entonces fue un lavado de cerebro, porque entonces me dieron de comer algo y no sé qué, o sea, me hice una película en la cabeza impresionante, y a mí la gente, ¿en serio? Y yo, sí, o sea, yo desde la ignorancia del ateísmo, por más inteligente que uno diga, ay, tan racional y tan no sé qué, ¿en serio me puso con esas bobadas? Sí. O sea, yo digo, qué pecado de mí, en serio, con esas bobadas, pero de verdad que eso fue lo que a mí me pasó. Yo estoy aquí contando lo que realmente yo viví en ese momento. Entonces yo me fui bien comidito para el retiro. Cuando me subo al bus muerto del miedo, lo primero que me encuentro es que en la silla mía de adelante, un misionero aquí y un misionero aquí, los dos al lado, y se van haciendo el rosario. Y yo, si así es de su vida, ¿cómo será eso allá? Entonces, audífono y adiós. Me subí escuchando música. Me subí haciendo la peor bulla visual que se podría hacer. De todas formas, aunque iba así, de todas formas yo no iba a perder la oportunidad, por así llamarlo. Me fui con un buzo de una agrupación de death metal, que no voy a decir el nombre, pero en la carátula tenía una imagen de nuestro Señor Jesucristo arrancándose los dedos y haciendo el símbolo de los cuernos con las manos, mientras se arrancaba los otros dedos, con la corona de espinas. O sea, el nombre de esa agrupación se supone que traducía a los que mataron a Cristo. Yo lo hice a propósito, como te digo, o sea, era bulla visual. A mí ni siquiera me gustaba la agrupación. Ese buzo inclusive creo que me lo han regalado. No sé, en todo caso yo ese buzo no lo compré porque me gustara, ¿cierto? El hecho es que lo tenía y me lo puse solo por hacer bulla visual. Hay un montón de creyentes que apenas vean, ¡ay! ¿Cierto? Eso es lo que yo decía. Entonces, solo como por bullying y diversión iba a hacer esa bulla visual, ¿ya? Y con ese buzo me fui yo para ese retiro, cabello largo casi en la cintura, mirando feo hasta donde más no poder, sentado atrás hasta la última silla, pero muerto del miedo. Que sabía cómo no demostrarlo, pero iba asustado, realmente. Llegué a Guarne, nos reciben muy bonito y nos estaban esperando para comer. Y como te digo ahorita, pues yo no quería comer. Entonces esa primera noche yo no quise comer. Esa primera noche yo dije, no, pues le echan algo a la comida y entonces por eso yo, no, ¿cierto? Se arrepiente uno en el alma porque los que no han ido al retiro, les aseguro que la comida en el retiro es lo más delicioso de este mundo. Todos sabrán que sí, ¿cierto? Muy bien. Entonces, iniciaron a presentarse los misioneros y todos coincidían en decir, abran el corazón. Y todos decían, ¿quién como Dios? Y muchos de los que estaban, de los ejercitantes, muchos de los que estaban en el retiro, que éramos muchas personas, respondían, nadie como Dios. Y yo, ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde me metí? Y yo, bueno, ok, sentado, normal, cuarta fila, tercera silla, ya me acuerdo. Y allí estaban parados los misioneros y empezaron a presentarse. Pero hubo un misionero que aunque ya no está en la comunidad, yo lo quiero muchísimo. Fue la primera charla y fue una charla que a mí me atravesó de un lado a otro, porque fue hecha para mí. Dios hizo esa charla ese día para mí. Esa charla se llama Soberbio Yo. Y él mencionó en esa charla a dos santos que hoy son los santos que yo más quiero. Uno, San Agustín. Y claro, obviamente yo con San Agustín me identifico completamente. Para mí San Agustín es mi maestro espiritual. Y el Padre Pío de Pietrelcina. Primera vez que yo escuchaba mencionar a estos dos santos. Pero las frases que Fausto decía de ellos a mí me impactaron mucho. Porque no solamente era la frase, sino que explicaba de qué se trataba la frase, de dónde salía la frase. Y eso para mí cambió en algo. Porque es el primero que yo estoy escuchando que está dando razones coherentes de lo que está diciendo. Entonces, a mí eso me atrapó porque yo, ok, eso está interesante. Entonces, por ese lado ya empecé muy bien. Pero la frase que comenzó a marcar todo para mí fue la frase que te dije ahorita de San Agustín. Fausto dijo, nadie ama lo que no conoce. Y eso empezó toda esa pelea en mi cabeza. Y después de esa pelea en mi cabeza, Coy dice, no, reten a Dios. Y yo, ¿cuántos años llevo yo en esas? No he podido. Mientras yo venía
en esas respuestas automáticas cuando él lo decía. Él decía, yo retando a Dios diciéndole, bueno, si usted es muy Dios, a ver, máteme. Uy, sigo vivo. Ese tipo de cosas le decía yo a Dios, bueno, si usted existe, a ver. Y nada, no pasaba nada. Ya, soy más que Dios. A ese nivel de soberbia podía llegar uno cuando no encontraba esa respuesta de Dios. Pero en ese momento Fausto le puso una comita a ese reten a Dios, porque dio una explicación con un ejemplo muy fuerte, porque él dijo, bueno, sí, pero es que Dios hay que retarlo es con humildad. ¿Por qué? Imagínese usted, pobre, flaco, escuálido, desgarbado, yendo donde Mike Tyson, boxeador profesional, peso completo, y usted le dice, venga pues, ¿cómo fue? ¿Qué va a hacer Mike Tyson? Para demostrarle a usted que él es más fuerte, ¿lo va a sembrar a usted un puño? No, cuando mucho le tocará al hombro, ay, pobrecito. ¿Y usted quién se cree para venir a decirle a Dios que lo va a retar usted, pobre humanito, ¿cierto? ¿Quién es usted para decirle a Dios, venga, yo lo reto? ¿Ya? A ver, hágale pues Dios, ¿quién es más? No, nosotros no somos más que Dios, jamás. Eso se llama soberbia. Y si usted está viviendo eso, entonces usted es un soberbio. Y eso era como si no hubiese nadie en ese salón. Eso me lo estaba diciendo directamente a mí. Y por eso entonces yo acepté el reto. Yo acepté el reto de retar a Dios con humildad. De lo que yo no sabía que era. El mismo San Agustín dice que la humildad es algo tan complejo que cuando usted cree tenerla, la perdió. Pero yo en ese momento hice lo que creía en ese momento era un suicidio intelectual. Que como ateo le iba a hablar a Dios. Entonces, imagínese usted un ateo hablándole a Dios. Entonces yo digo, ok, se supone que ya di un paso y es estar aquí. Y si ya dando un paso ya estoy aquí, pues bueno, ¿qué más da? Si yo no hago lo que él me está pidiendo que haga, estoy dando pie a que otros digan, como usted no hizo eso, por eso no le pasó nada. Entonces yo no voy a permitir eso, porque si yo algo tenía claro era que no me gustaba tragar entero. ¿Esto es lo que hay que hacer? Listo, lo voy a hacer de manera sincera. Y lo más sincero que me salió a mí es de la humildad que no tenía, que no tengo. Le dije yo a Dios, Dios, si todo lo que el cristianismo piensa y cree es verdad, bueno, aquí estoy. De la manera más sincera, se lo pido por primera vez en mi vida, muéstreme, ya estoy aquí. Cuando uno le pide a Dios con humildad, Él se deja vencer. Porque en ese momento yo tuve un terremoto interno, porque mis pies comenzaron a temblar impresionante. O sea, mi pie empezó a temblar de una manera tan fuerte y tan rápida que ahí me tocaba como agarrarme así con las manos para que la gente no viera. Y yo, ay, qué pena, qué vergüenza, ¿cierto? En ese momentico yo vi, pero ¿qué me está pasando, cierto? Comencé a sudar las manos impresionante, pero estábamos en Guarne, calor no había. No había comido porque no quería para que no me lavaran el cerebro. Yo empecé a tratar de dar explicaciones racionales a eso que estaba viviendo yo ahí. No encontré ninguna, ni científica, ni biológica, ni material, ni inmaterial. Yo traté de buscar explicaciones a lo que me estaba pasando, ¿ya? Psicológicas, no la encontraba porque yo estaba consciente de lo que estaba pasando. Entonces yo no veía como que hubiese un momento de incoherencia. Yo sabía lo que había acabado de escuchar, sabía lo que estaba viviendo, sabía lo que estaba pasando y era consciente de que no quería que eso estuviese pasando. O sea, que no era como, ay, sí, me está pasando algo que no desconozco que está pasando. No, sí sé que está pasando. Tanto así que me dio pena y estaba tratando de que no ocurriera. Entonces para mí eso fue ya, uy, bueno, esto ya está raro. Listo. Entonces empecé a sudar impresionante y en ese momento comencé a ver cómo del piso comenzaba a salir como un humo blanco y yo, ok, en ese momento todo se cubrió, yo en ese momento no vi absolutamente nada, solamente ese humo blanco, seguía temblando el pie, pero ya las manos las sentía como tibiecitas y sentía como que había un calorcito tenue, agradable, hermoso, había un olor a rosas, hermoso, y la vi a ella. Ahí estaba la mamá. Ni siquiera fue el mismo Dios, ni siquiera fue Jesús. Fue la mamá, fue la Virgen María. Lo que hoy en día conozco como la advocación de la medalla milagrosa. O sea, yo en ese momento no sabía. Fue después cuando conocí la advocación que yo decía, ay, esa es la que yo vi, ¿cierto? Pero
en ese momento simplemente la vi a ella ahí, hermosa, pero no la vi como normalmente alguien puede decir que la vio como una persona, no, la vi como normalmente puede ser un bultico, ¿cierto? Pero así grande y la vi frente a mí y aunque no modulaba, la escuché, obviamente audiblemente. Me decía, hijo, te estábamos esperando. Yo, me morí. pero no, o sea, yo en ese momento que la vi a ella, yo, uy, tanto era mi soberbia, imagínate, mi soberbia era impresionante, que me empecé a hacer así. O sea, aquí viendo a la mamá se va a tapar los ojos. Y yo lo hice. Yo me tapé los ojos, me hice así y la seguía viendo allí. Y en el momento en el que yo dije, esto no es cierto, aún así, o sea, cualquiera puede decir, no, pues ahí ya se convirtió cualquiera. No, mi soberbia era tan grande que inclusive, aunque se lo había un segundo anterior pedido a Dios, me lo estaba concediendo, fui porque Santo Tomás, porque metí el dedo y no creí. Metí el dedo y no creí. En ese momento fue como abrir los ojos y ver que estaban todavía en ese mismo salón y ya Fausto había terminado su charla. Ya no estaba Fausto. Ya había otra misionera comenzando con otra charla. Y yo, jamás. Esto no puede ser así. La primera persona que yo veo que da explicaciones racionales a algo, me tiene que explicar qué fue lo que yo acabé de vivir. Y entonces me paré y pregunté, ¿dónde está Fausto? Necesito a Fausto, necesito a Fausto. Y me permitieron entonces ir donde él, lo llamaron, y allá afuera donde está pues como la sillita que es como una maquita que todavía está allá, me senté ahí con él y de la manera más amorosa de la vida se sentó a escucharme. Y ahí yo dije, ya no puede ser ese retiro en el que no voy a debatir. Pero no es como ir a debatir por querer ganar un debate. Quiero respuestas y las quiero ya. Y empecé a preguntarle de todo a Fausto y no me la respondió. No me la respondió porque me dio una respuesta muy bonita. Y Fausto me dijo, así como decía él, vea papito, eso que le pasó a usted, muchos lo hemos querido vivir. Yo llevo X años en este camino de fe y no me ha pasado nada de ese tipo de cosas. Dele gracias a Dios que le pasó. Pero esto apenas está empezando. Es la primera nochecita. Entonces yo le voy a hacer una propuesta a usted, otro reto, ya que le gustan los retos. Me dijo así y me puso un reto. Y claro, como todo buen soberbio lo retan, no se me va a dejar ganar. ¿Sí o no? Y llegaba usted y me dice, papito, vívase el retiro. No es esté en el retiro, no. Viva el retiro. Vívase el retiro hasta el final. Y el domingo, si usted realmente piensa que sigue pensando igual en su ateísmo y en todo eso, yo le devuelvo la plata del retiro. Yo listo. Va para esa. Y yo, no saben la que se metió. Entonces, yo dije, listo. Voy a aceptar ese reto de manera intelectual. Es decir, como te decía ahorita, voy a hacer todo lo que pidan, como lo pidan, como siguiendo un patrón, unos pasos, paso 1, paso 2, voy a hacer todo lo que me digan así, cosa que si yo al final no soy uno de ellos, nadie puede decir, es que como no hizo esto, es que como no hizo lo otro, entonces por eso usted no se convirtió. No, voy a hacerlo todo. Ya me imagino que obviamente si ya viví esto y sin el problema de lo de la comida, entonces el problema aquí no es la comida. Gracias a Dios empecé a comer porque delicioso. Empecé a vivir el retiro como un ejercitante, ¿ya? Cuando decían quién como Dios, yo veía que había que responder nadie como Dios. Ay, nadie como Dios. Entre dientes, pero era como, nadie como Dios, ¿cierto? O sea, como que tampoco me vean como, ay, sí, el mechudo se convirtió. No. Charla va, charla bien, una actividad, otra actividad. Resulta que el viernes en la noche hubo una actividad de perdón, donde había que estar frente a la cruz y pedir perdón. Si hay algo que le puede doler a un soberbio es eso, pedir perdón. Y si hay algo que le puede doler más que pedir perdón es pedir perdón de rodillas. Y me dicen, pídale perdón a Jesús de rodillas. Pasó yo creo que casi todo el mundo y yo sentado tomando la decisión y yo no... Es que pedir perdón de que yo no me arrepiento de nada. O sea, si yo soy lo que soy aquí, ahí una vez me llegaron a preguntar, venga, y donde usted se muere y llegue al cielo y vea que todo era verdad, ¿usted qué haría o qué pensaría? Y yo me pongo a discutir con Dios y le digo, ¿por qué? O sea, tan soberbio era que iba a llegar al cielo a recriminarle a Dios. A decir, ¿por qué mató gente? ¿Por qué mató bebés? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? O sea, que entonces ahí yo ahora sé que entonces también lo que tener una herida con él. Una herida con él. Porque no tenía respuestas y porque creía que era un Dios malo y por eso había vivido tantas cosas desastrosas en mi niñez.
tantas cosas desastrosas en mi familia, tantas cosas que pasaron y que uno no se explica. Y como no se explica, si hay alguien a quien echarle la culpa en esta vida, y eso lo ha ido toda la humanidad hacia Dios. Todo lo malo es culpa de Dios. Y todo lo bueno, yo. ¿Cierto? Y si lo conseguí por mi propio medio, fui yo. Si es malo, María, es Dios. ¿Cierto? Entonces, hasta que tomé la decisión, yo listo. Por lo que te dije, por que no me dijeran como no hizo esto, no pasó, yo listo, igual tengo que hacerlo, porque ya me toca. Fui, me arrodillé, y ya. Entonces el misionero que estaba allí, que en ese momento era un misionero, la verdad no recuerdo si ya estaba en Lección o si ya había empezado San Lorenzo, pero yo sé que él todavía no tenía pues como camiseta ni nada, y estaba allí parado y tenía el crucifijo. Me dijo, mírelo. Y cuando yo empecé a mirar el rostro de Jesús en la cruz, empecé a mirarlo con odio. Pero no era intencional. Empecé a mirar con la mirada de odio más grande que yo tenía y que sé que en algunos momentos yo la había tenido. Muchas veces eso llegó a pasar. ¿Por qué? Esa mirada en mí se empezó a despertar desde que yo me hice un tatuaje en toda la espalda. Es un tatuaje de una consagración que dice al mismo Caín. Yo inicialmente te conté que para mí se creó una afinidad muy grande con él, porque entonces vi que entonces él había sido una víctima y todo, y a Caín dentro del ocultismo se le llama el Padre Oscuro. Entonces para mí era como, wow, ¿cierto? Caín era lo máximo, o sea, después de mí, Caín, ¿ya? Era para mí, y por eso en el tatuaje que está en la espalda, que para mí hoy en día eso es una mancha, que solo me recuerda el amor de Dios que me tiene hoy aquí. Después de ese tatuaje, yo, aunque sabía que miraba feo, mi mirada causaba temor en otros. Y yo sé que es esa mirada en la que yo estaba en ese momento, mirando con odio al Señor. Lo miraba en la cruz con odio. En vez de uno sentir compasión de a quien le estoy pidiendo perdón por ese sacrificio, yo empecé a mirarlo a él con odio. Como quizás lo miraron a él los fariseos mientras lo tenían enfrente. Como quizás muchos romanos lo miraban y no se compadecieron de él. Yo fui uno más en ese momento, mirándolo ahí, con odio. Y este misionero llega y me dice, tome la cruz en sus manos. Y yo, en serio, aparte de que lo estoy mirando con odio, tengo que tocarlo. O sea, yo sentía como una repulsión, como si me diera asco el tener que tocarlo. Y yo, listo, pero internamente sabía que tenía que hacerlo porque si no me iban a decir, si no lo haces, por eso que no se convierte. Entonces lo agarré en mis manos. Y era tanto el odio que siendo esa cruz grande, gruesa, maciza, yo sentí que esa cruz estaba quebrando. Con el odio que tenía, yo esa cruz la estaba empezando a quebrar y sentí el miedo que tenía el misionero ahí. El misionero se asustó y empezó a mirar. En ese momento llegaron varios misioneros más y allí comenzaron a hacer oración. En ese momento llegó la esposa de Alfer y yo recuerdo que en ese momento yo ya estaba perdiendo un poco el control. Y yo eso, en ese momento yo le llamo que eso es una conciencia inconsciente. ¿Por qué? Porque aunque soy consciente de todo lo que estaba ocurriendo, no controlaba lo que estaba haciendo. Y eso me daba rabia, porque si yo me fui de mi casa porque no me gustaba que me mandaran, mucho menos me va a gustar que algo, lo que fuera, estuviese controlando incluso mis movimientos. Entonces, a ese odio se le sumó entonces la rabia de fuera lo que fuera, me estaba entonces como haciendo hacer algo que yo no quería. Y llega ella y dice, en el nombre de Jesús y María pierdes toda fuerza. Y me voy al piso. Eso nunca me había pasado a mí en la vida. Y yo me iba a parar y dice, en el nombre de Jesús y María no se puede mover de ahí. ¿Y cómo es que yo digo que no me puedo mover? Yo digan pues, se interroga, que no me puedo mover. Y cuando voy a levantar la mano, la tengo pegada al piso. No la puedo mover. Y yo, ¿cómo así? En ese momento ya entendí que yo estaba en medio de una pelea espiritual, y yo estaba en la mitad de las dos. Cuando yo pude moverme estaba completamente débil, prácticamente me tenían casi que cargar. Y entre Fausto y Alfer me llevaron hasta la cabañita pues, de los misioneros. Allí yo entendí realmente que todo era verdad, pero aún no tenía respuestas, pero entendí que todo era verdad. ¿Cómo? No sé. O sea, el Señor me mostró algo muy, muy puntual. Yo creo que cuando se me presentó la mamá, sentí el amor, ese cálido amor, sentí ese olor a rosas.
pero necesitaba una sacudida. Necesitaba una sacudida y ese fue el meter realmente el dedo dentro de la llaga. Y me llevaron allí y allí yo me abrí, les mostré el tatuaje a los muchachos, les conté todo. Tanto así que obviamente llamaron al otro sacerdote para que durante la confesión, era una confesión que iba a ser diferente, o sea, muchas cosas. Y ya entonces vieron pues que el proceso obviamente iba a ser pues un poco más enfocadito, pues porque ya conocían el trasfondo pues con que digamos nos estábamos enfrentando, porque digamos que ahí ya también entonces entré también a la pelea, porque si uno no pone de su parte es muy difícil. Yo después que llegué, ahí empecé a fumarme, yo llegué al retiro con una caja entera de cigarrillos, esa nochecita me fumé no sé cuántos, allá afuera de las habitaciones, pensando. Y me preguntaban, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y no quería hablar, yo me hice como aparte, porque no quería hablar, quería solo pensar y fumar, pensar y fumar, pensar y fumar, pensar y fumar. Y cuando me acosté, yo esa noche no dormí. Esa noche solamente lo único que hice fue hablar con Dios, porque me di cuenta que ya sí se podía hacer eso. Ya entendí cómo hacerlo. Y lo que nunca había hecho como niño chiquito en parque de diversiones, y yo, esto es increíble, esto es impresionante. Y yo tenía que escoger bando. Si esto era una guerra espiritual y yo estaba en la mitad, y siempre había estado en la mitad entre comillas, porque el hecho de que yo dijera que no estaba con el diablo, a él no le importa. Al diablo no le importa si usted dice que no está con él. El hecho de que usted no esté con Dios hace que esté con él. A él no le importa que usted lo siga porque, ay, sí, tan lindo el diablo. No. El hecho de que usted esté alejado de Dios, simplemente con eso se complace el diablo. Ya, el resto no le importa. Por eso yo trabajaba para él. Yo trabajaba para el diablo, así no quisiera. Uno no sabe para quién trabaja, pero el diablo tampoco sabe para quién trabaja. Porque todo eso que yo viví hoy en día, gracias a Dios, y por gracia a Dios, me sirve para poder decirle a alguien, ay, por ahí no. ¿Por qué? Por esto, por eso y por eso. Yo ya estuve. Así no. Yo ya estuve. O sea, tengo un criterio para decirle, ahí no es. Porque yo ya estuve. Yo esa noche decidí escoger el bando de Dios. Y se lo dije a Dios. Pero le dije, Señor, por primera vez le estaba diciendo Señor, aceptándolo en mi vida como mi Señor. Pero le dije, Señor, necesito respuestas. O sea, humildemente le dije, Señor, yo tengo dudas, tengo objeciones, necesito respuestas. Yo creo que de un 100% de todas las dudas que yo tenía, esa noche, entre perdón, llanto, me respondió yo creo que el 50% de cosas que yo tenía de dudas y que jamás en la vida se me hubieran pasado por la cabeza. O sea, Dios, audiblemente y con mi voz, como sea, yo sé que muchos hemos escuchado la voz de Dios internamente. Dios me respondió infinidad de cosas. O sea, no hay nada más hermoso que encontrarse de frente con la verdad. La verdad es Jesucristo y Él mismo me las fue dando. Yo cuando salí del retiro, yo no salí con todas mis dudas resueltas, pero salí con la convicción de querer encontrarlas. El hecho es que cuando llegamos a Medellín, en el recibimiento, yo estaba sentado en la silla, yo veía a la princesa, ya la había ubicado, ahí con la barriguita, con mi nené, y obviamente la cara como de ansiedad, como bueno, ahora ha pasado, y yo sentado, ¿cierto? En un momentico llegó un personaje que, hombre, un abrazo de Rodri, eso es inolvidable. A mí me recibió Rodri, me dijo, William, ¿cierto? Ya, sí, señor. Yo sabía que los de camiseta roja eran pues como los directores y esto, ya bueno, otro director, pero no sabía quién era él. Y Rodri me dijo, ¿te gustaría contar un pedacito de la experiencia que tuviste en el retiro? Y yo, sí, señor, claro que sí. Entonces, claro, Rodri fue hasta la tarimita pues, que había ahí, estaban todas las personas, todo, ahí en el coliseo. Cuando me entregó el micrófono, estaban todos, pues, cuando llegó yo, ¿quién como Dios? ¿Esto qué? La verdad, o sea, imagínate yo llegar y de una vez a hablar, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Empecé a contar un pedacito como de lo que fue, ya el momento del perdón, todo, o sea, a partir de ahí obviamente la vida cambia. Yo en el retiro prometí, le prometí a Jesús que la próxima vez que yo llegara a esa finca iba a ser como misionero, iba a ser un misionero. Le incumplí mucho tiempo porque a raíz de muchas cosas, digamos que se generaron heridas con la comunidad. Y es por lo mismo que muchas personas se alejan de la iglesia, por malos ejemplos, ¿cierto? Que no debería ser así, pero bendito sea el Señor. La verdad también se comenzó a alejar un poco, precisamente como por malos ejemplos, y mucho
del testimonio propio. Porque uno, digamos que uno sale muy encendido de un retiro. Y sale tan encendido que uno quisiera que las personas que a uno le importan y que uno ama ya estuvieran viviendo lo mismo que uno. Pero es que el que fui a retiro fui yo. Laura quiso que el ejemplo de papá para su hijo fuera otro. Pero ella venía también todavía con muchas cosas que vivió por culpa mía. Por tanto, yo no comprendía mucho de todo eso. Y por eso hubo muchos errores de mi parte para generar también alejamiento de parte de ella, generar heridas, generar momentos difíciles. Y por eso muchas cosas de la comunidad no me alejé también. O sea, iniciamos en varias ocasiones varias consagraciones. O sea, yo me vine a consagrar el año pasado. Y Laura también. Entonces, la gracia del Señor es impresionante, porque es la consagración la que en este momento nos ha regalado los momentos más bonitos que nunca habíamos logrado poder vivir y que en este momento como familia podemos vivir completamente. Entonces es hermoso y cuando yo salí entonces del retiro, ¿cierto? Y empecé todo este camino, entonces era como esta parte por un lado, pero como yo no quería alejarme de Dios, el Espíritu Santo plasmó en mi corazón una frase, y es que un ateo no deja de ser ateo simplemente porque en vez de buscar respuestas se dedica a buscar objeciones. Y eso es lo que yo hice durante tanto tiempo, solamente buscar excusas y objeciones, que es lo que hacen muchas personas también, no necesariamente desde el ateísmo, el agnosticismo u otras creencias. Siendo católicos, nos excusamos para tener una conversión radical en cosas como no me confieso con un hombre más pecador que yo, es que yo no tengo que estar metido en una iglesia para ser bueno, yo soy bueno porque no robo y no mato. Entonces simplemente son excusas que el mundo nos ha regalado y de las cuales nos pegamos, y como decía Fernando Casanova, nos pegamos hasta un clavo hirviendo, pero con tal de no aceptar un proceso de conversión radical y que siempre es por el bien de nuestra alma. Entonces, en el momento en el que yo salí del retiro, yo salí con esa convicción, voy a empezar a responder todas esas objeciones que yo tenía. Yo, Señor, o empezamos a encontrar respuestas o nos caemos en la batica de cuadro, ¿cierto? Empecé a buscar sobre esos dos santos que me había mencionado Fausto, sobre San Agustín, sobre el Padre Pío de Pietrelcina, me vi las películas de los dos, me leí las confesiones de San Agustín y lloré como niño en guardería porque los papás no van. No sé, hermano, me identifiqué completamente con él. Empecé a leer entonces La Ciudad de Dios, empecé a ver el tema de la apologética de una manera tan impresionante que yo dije por aquí es, por aquí es. Y empecé entonces a ondear desde ahí, ¿cierto? Entonces empecé a leer entonces a Santo Tomás de Aquino, conocí las 5 vías de Santo Tomás de Aquino para demostrar entonces la existencia de Dios desde la razón, y eso a mí me cambió, porque ahí habían todas las respuestas por las que yo había peleado durante tanto tiempo. Y más, o sea, es jugoso uno meterse en ese libro. Mi formación fue eso, apologética, durante todo este tiempo. Entonces digamos que respuestas hay, pero esas respuestas sin oración, sin confesión, sin Eucaristía, no sirven. Qué bendición tan grande hemos escuchado en este fabuloso testimonio. No se te olvide, aquí te dejo la información. Si tú tienes el deseo de ir a Tierra de María y quieres conocer Medjugorje, aquí está la oportunidad. Te dejo la información en pantalla, comunícate con nuestra hermana Claudia Chávez y pregunta todo lo que necesites saber. Es una oportunidad de ir a Tierra de María, Tierra de Medjugorje. Que Dios te bendiga. Te esperamos.